Darle los buenos días y la bienvenida a Melissa Moya, nuestra profesora de apreciación musical, quien en esta temporada 2026 está conectando con la música un poco más de los de a pie, de los mortales, de los ¿Cómo así? De los humans, de los que no necesitamos tanta preparación profunda, más con la música popular. Hola Mel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, gracias a Dios. Tú empezaste con esa apertura y yo me imaginé, bueno, vamos a hablar aquí de bachata. Muy bien, gracias a Dios. Quiero aprovechar para anunciar que el próximo miércoles es miércoles de Improv en The Studio. Mi hermana y yo, Pamela Moya, y yo íbamos a estar moderando ese miércoles y va a ser una noche muy divertida, donde el público van a ser los protagonistas. Entonces, únanse a esta dinámica. Las entradas se venden allá mismo, son a $500 y allá mismo hay comida, bebida, así que... Se pasa muy bien ahí. Realmente sí. Volviendo aquí, pues sí, los últimos segmentos hemos conectado con otro tipo de música. ¿Por qué? Porque empezamos un año nuevo en enero con viendo cuáles eran las tendencias musicales que estábamos viviendo. Estamos en una época muy preciosa. Nosotros siempre tendemos a ver la historia y ver como aquellos tiempos atrás y particularmente en este segmento se ha hablado mucho de música clásica, del barroco, del romanticismo, pero también en este tiempo en que estamos ahora se está produciendo mucha música. Bueno, estuvimos hablando de Rosalía recientemente, estuvimos hablando de Björk, que aunque no es quizá su fama no es de ahora, viene de antes, ella sigue activa en la escena y es una de las más creativas. Y pues hoy vamos a hablar a propósito de que el sábado pasado tuvimos aquí la oportunidad de tener en República Dominicana a Ed Sheeran en concierto con su gira Loop. Vamos a hablar hoy de Ed Sheeran. Eso me gusta. Óyeme, y el fin de semana pasado tuvimos a dos artistas internacionales importantes presentándose él el sábado y Laura Pausini el domingo, ¿cierto? Sí. Y entonces eso habla y eso habla de la República Dominicana como centro, como escenario de importantes artistas, ¿no? Claro, no, y aquí, señores, se sorprenderán, o sea, aquí hay muchos fans. Yo tuve la oportunidad de ir al concierto. ¿Y qué tal? Bueno, había una chica a la derecha que ella se iba a desmayar mínimo. Le estaba dando un síncope con cualquier canción que pusieran. Había uno atrás que se sabía el orden del concierto. No, él seguramente va cronológicamente. Tocaba una nota y ya sabía qué canción era. Increíble. Es decir, fan. Tan fan. Esa la pueden quitar del disco. No podemos sentar ahora. Esa es la única que no me gustó. Sí, ahora viene tal cosa. Mira, y entonces hablemos de él como artista. Sí, ¿qué pasa con él? Es súper interesante porque, vamos a hablar un poquito de cómo él empezó. Él nació en Inglaterra. Es un niño que de hecho, al pequeño tuvo problemas porque tenía un agujero en el tímpano por una infección. Eso es común en los niños, pero luego igual se recuperó. Pero él también tenía problemas de tartamudeo. De hecho, él se curó, él rapeaba canciones de Eminem. Y por eso es que él es buen rapero. Así fue que él se curó ese problema. Oye, pero mira qué interesante. Sí, y desde pequeño le ha gustado la música. Entonces, él viene de verdad muy de abajo porque él tocaba en la calle, cuando estaba en la secundaria tocaba en actividades de su colegio. Llegó un momento incluso... Él se curtió bien. Demasiado. Sí. Llegó un momento en que él incluso, él tocando en la calle, a veces sin tener dónde dormir, quedándose que en el sofá de algún amigo, a veces mientras él estaba tocando había gente que les robaba, había también hecklers, él viene realmente de pasar muchas experiencias y cuando él sube a la fama también puede ser algo doloroso porque él es una persona que le interesa como socializar. Entonces llega un momento en que la gente te ve como este artista, pero no necesariamente está interesado en conocerte como persona. Y esas son cosas que a él le afectan. Entonces la música de él conecta bastante bien porque él es muy sincero. O sea, la música habla de su historia. Él tiene un trayecto que si tú analizas su música puedes ver por dónde le ha pasado y la gente puede conectar con eso porque se siente identificada. Entonces, yo quiero que pongamos un fragmentico de la número 4, que es
Perfect de Ed Sheeran, que yo estoy segura que casi todos lo hemos escuchado porque aquí se pegó en todos los lados, se ha regrabado con Beyoncé, con Andrea Bocelli, con diferentes personas han hecho sus versiones, se canta en bodas. Escuchar es la número sí, Perfect. La número 4. La número 4. No te preocupes, ahí vamos a escucharla. Ahí vamos con... Okay. Y bueno, sobre esta canción, Seaborn, y de hecho han vivido momentos difíciles porque ella cuando estuvo embarazada ella fue diagnosticada de cáncer, no se pudo hacer terapia ahí mismo. Ella es una persona que ellos se conocían desde antes, desde niños, de su secundaria, si mal no recuerdo. Y el punto es que luego volvieron a reconectar cuando grandes, y entonces han tenido una historia muy bonita. Entonces él escribe sobre eso cuando están en un momento muy chulo de la relación, y si escuchan la pieza, les recomiendo sobre todo a aquellos, a ustedes que están casados, mucha gente que tiene sus parejas, escuchen la pieza porque es muy bonita, muy profunda, y yo creo que todo el que tenga una relación así se puede identificar. Entonces, esta es una de las más pegadas de él. ¿Y qué pasa Vamos a hablar entonces de la técnica de loop, que es lo que él hace, por ejemplo, en los conciertos. El concierto es él, una guitarra y una máquina de loop station. Listo. Hay una pantalla en el fondo con videos visuales y todo exacto, que anda con video y fuegos artificiales que están sincronizados en momentos específicos de su canción. Pero el concierto es él, el show es él. Él llega, particularmente en el que tuvo acá, había un QR code, de hecho, donde tú podías pedir la canción que tú querías, que estuviera en su set list. Y entonces cuando empieza el concierto, empieza como con videos de él tocando en diferentes estadios, y entonces luego él como subiendo a un estadio, y en ese momento es que él sube lo vemos entrar al concierto. 2 tarimas, él se turna entre una y otra. Él llega, canta por 2 horas y media, hace una pausa de 5 minutos para ponerse una camiseta con la bandera de República Dominicana, termina sus últimas 4 canciones y se va. Adiós. Eso es. Eso es. Y eso es una tras otra sin pausa. Y solamente en un momento específico, como la mitad, él incorporó otros artistas con los que colabora, que una violinista, eran como 5 músicos, si mal no recuerdo, pero él prácticamente todo lo hace. ¿Y esa técnica de loop, cómo que entonces, eso funciona? Yo quiero que hagamos un ejemplo, que de hecho tengo un audio aquí. Si tú me haces esto, Rey, manténlo. Ay, se pusiste difícil la cinta. difícil. Entonces todo eso va siendo grabado. Exacto, en vivo. En vivo. En vivo, él va grabando todo lo que ya sea voz, puede ser cosas con el teclado, él tiene un teclado también ahí, con la guitarra. Él utiliza la guitarra. Es decir, él va creando los sonidos de la canción en vivo. En vivo, y de hecho muchas de las canciones que él tiene, pues, son creadas así. Y eso le da a él la versatilidad de él no necesitar un gran aparataje. Sí, y entonces la música de él suena completa, suena como con una banda sonora completa, pero eso. Pero realmente requiere. ¿Y esa participación es del público? Eso hay veces que sí. Por ejemplo, hay coros específicos donde él le decía, hubo una canción que le decía, yo quiero que esta parte de la audiencia haga, por ejemplo, no recuerdo qué era, pero por ejemplo, y todos harían y ahora ustedes hacen y entonces y él señalaba y ellos iban haciéndolo. Se iba grabando todo eso. Exacto. No, y en ese caso lo hacían en vivo. En vivo, perfecto. Sí, podemos escuchar el audio número 1, donde hay un fragmento de looping que él hace, cómo él empieza y luego cómo se va convirtiendo eso. Vamos a ver el audio número 1, a ver. Claro, yo recuerdo muy bien cuando yo hacía eso allá. Sí, perfecto. En Birmingham. Mira, Mel, él como cantante, me hubiese gustado vi el especial de Netflix que sobre él. Sí, buenísimo. La persona y me conecté mucho con él, pero tú dices que él dura 1 hora y media y prácticamente sin hacer pausa. 2 horas y media.
Sí, pero luego dices como que es una pausa para buscar algo, o sea, Sí. deja de cantar un para ponerse momentito, una camisa, o sea, ajá. pero deja de cantar un momentito. Pero una persona para 1 hora y media, ¿cómo tú, que conoces de música, sentías su voz? ¿Tú sentías que permanecía estable, se desgastaba porque realmente un artista solo, sin parar, tú a veces vas a conciertos y ves que la persona entre una canción y la gente coreando y la cherchita con el público, beben su agüita, paran un poco. Primero él cambiaba de guitarra casi cada canción. O sea, se veía que le pasaba una guitarra a una gente y volvían y le Sí, por pasaban el tema otra. de la humedad va desafinando Puede las guitarras. ser, Así como es solamente su instrumento, pues necesita siempre una guitarra afinada. Pero Y se sin ve- parar se habla de una capacidad vocal importante. Sí, una buena técnica. Sí, entonces eso en un plano, en otro lado, él también entre las canciones se le veía tomando agua. Él Ok. tenía agua, en las dos tarimas se le veía que Sí, porque él no tomando está agua. acostumbrado a estas temperaturas. No, No, ese pobre niño. pero, ¿cómo te digo? Su voz tiene un toque un poco raspy de por sí, un poco rasgado. Entonces, yo no escuché que él perdiera calidad en el final del concierto. Yo escuché que él mantuvo calidad. Sí, obviamente, se va a cansar, uno Es puede natural. escuchar que se va a cansar un poco, pero es casi imperceptible. Pero a su en el nivel, caso de la él, calidad vocal porque- es importante, la técnica. porque él, o sea, tiene muy buena técnica como cantante, o sea, ojo, incluso la técnica que él utiliza no requiere a lo mejor de beltings altos como Luis Miguel, por ejemplo. Son canciones que están en un registro como Íntimo. más cómodo. Sin embargo, él hace muchísimos adornos, él hace también su belting, él realmente pasa la calidad de su voz, él la pasa por diferentes matices y eso no afecta, o sea, no vi que afectara el tiempo que duró en el concierto, el que él no pudiese llegar al final, por ejemplo, y yo creo que eso también es parte del entrenamiento de cualquier cantante. O sea, uno, por ejemplo, que aquí quizá no estamos acostumbrados a tener conciertos tan largos, tan continuos, pero un cantante cuando hace show, y por ejemplo, yo por ejemplo que he tenido oportunidad de estar en teatro musical, si uno tiene 2 obras un mismo día, una tras de otra, eso es 2 horas cantando, bailando al mismo tiempo, 3 horas seguidas. Entonces son entrenamientos que se logran, y él es muy profesional, que es una de las cosas que a nosotros que nos encantó. O sea, te digo, él casi no, entre canción y canción, él hizo una larga lista larguísima de canciones, y la gente la pasó súper bien. Fue muy versátil, muy dinámico. Él incorporaba al mismo público que fuera parte de la música que él estaba creando en vivo, y con el Loop Station que él tiene, que es un aparato que precisamente él puede grabar una frase y luego que esa frase se repita, como decimos ahorita. Okay, sí. Entonces luego él graba otra, él puede quitar una incluso que ha grabado también. Él fue creando todo eso, y eso demuestra que él ha tenido mucho ensayo, que él ha tenido, o sea, te digo, eso fue como que tú le diste a play y él solito, tac, 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 y ya, acabó el concierto. Pero eso habla es de pura preparación. Pura preparación. Sí. Y pura preparación. También él tiene algo particular, y es que sus canciones tienen como... en cuanto a instrumentación son muy parecidas, obviamente, por la técnica que él utiliza. Su instrumento principal es la guitarra, y si nosotros podemos escuchar la número 2, esta a mí me encanta porque fue de las primeras canciones que yo escuché él, y lo que dice a mí me dejó ¿Te frisada. gusta? Esto es The A-Team. Viste como chévere el concierto, pero de ahí saliste fan, por lo que De veo. ahí, bueno, a ver, a mí, o sea, él siempre me gustaba, pero no, como, o sea, es la primera vez que él viene La así. música en vivo tiene una dinámica Y distinta. me encantó, o sea, me Y ahí se encantó sabe porque- quién es artista y quién es un bluff. Totalmente. De hecho, mi hermana, que fue que salió la taquilla, me dijo, mira, está en la taquilla en preventa. Ella me dijo, mira, yo no que necesariamente conozco todas las canciones de él, pero realmente yo por lo que he visto me parece que él es una persona muy profesional y me gustaría verlo en escena. Y fuimos con esa Mira, ¿y quién hizo intención. la apertura del La concierto? apertura la hizo Diego Yar, Ay, señores. Ay, bueno. qué bueno. Diego Yar Tu querido Diego, local, bueno. abrió con algunas de sus canciones. ¿Qué me encantó del concierto? Puntual, 8.00 de una Arrancó. vez, o sea, literal. Mi reloj Me hizo gusta. 00 y empezó. Y ahí empezó. ¿Y qué tal la participación de de Diego fue muy buena. Yo me encantó verlo en un estadio ya
O sea, en un estadio. Son palabras mayores. ¿Cómo estaba? ¿A qué capacidad estaba el estadio? Estaba lleno. Bueno, cuando Diego tocó no estaba lleno todavía. Se llenó más tarde, sí. Pero había mucha gente y de hecho algo que me gusta de Diego es que Diego hace al público parte de... Sí, él conecta muy bien con el público. Entonces, por ejemplo, él manda a veces al público, lo pone a cantar algún coro, o por ejemplo, en una canción que fue donde él más se emocionó, él le pidió al público que levantara los celulares con las linternitas. Y tú veías el estadio entero lleno, así, con la gente con los celulares arriba. Eso fue muy bonito. Y Diego es muy sólido en el escenario. Su voz es muy fuerte. Sí, muy sólido. Y me gustan mucho sus letras. O sea, me siento identificada con la forma en que él escribe, porque él escribe para un público cercano. O sea, se nota que es un lenguaje coloquial, yo diría que sus canciones son muy dominicanas y me gusta mucho la forma en que, como cantautor, me gusta mucho la forma en que le qué bueno, pues felicitamos a Diego, no sabía que había sido él. Un abrazo grande para hizo el opening, así Diego, que un gran abrazo. Con Sebastián Astacio en la guitarra, el percusionista, no recuerdo quién era, pero con él un abrazo también. Un abrazo también. Qué bueno. Y bueno, ya entonces para cerrar, una cosita, Sheeran ha tenido, o sea, de los álbumes con los que él se ha pegado más, tienen nombres de operaciones matemáticas. Plus, que fue de donde está The 18 que vimos ahora. Multiply, que fue de 2014. Y Divide de 2017, Equals de 2021, donde ya él conecta con una etapa más madura, donde habla sobre la paternidad, sobre otras y a lo mejor le iba mal en matemática en el colegio. Y me encanta entonces, para cerrar, esta número 7, que es Sandman, que es una canción de cuna dedicada a su hija. Vamos a escucharla, a Ed Sheeran como artista, para conocer un poquitito más. Y entonces nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol, y te vamos a despedir con una de las que más me gusta de Ed Sheeran, que es Photograph. Con ese entonces, que es como una especie de recuento, y el video es así como una especie de mini biografía, porque todavía su época para hacer una biografía todavía es muy joven, pero es como un recuento de hasta dónde va. Por dónde vamos. Exactamente. Entonces, el próximo lunes, el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino. Si el niño lo permite. Sí, el niño coxila y todo eso. Ya saben, lluvia durante el fin de semana, a cuidarnos, y calor. De eso mucho. Nos vamos con Ed Sheeran y esto es Photograph. Hasta el lunes. Aquí termina Camino al Sol.